lugar, quiero dar las gracias a Miguel Nieto por su generosidad en aceptar mi invitación a ser el pregonero de este primer cuarto de siglo de la Feria de Marbella, que ya lleva una larga historia, este año cumple 40 años. En realidad no es que no tenga ya una vida profesional y personal que justificara ser el pregonero de la Feria de Marbella mucho antes de publicar su libro Malancolía, pero fue realmente después de leer ese libro que publicó el año pasado lo que me impulsó a pensar en él, en Miguel Nieto, para dictar el pregón de este año de la Feria del Libro. Así que muchas gracias por la aceptación rápida y generosa por tu parte. Bueno, desde 2007 iniciamos siempre la Feria del Libro con un pregón que anuncia la salida de los libros a la calle, anuncia y celebra la salida de los libros al Parque de la Alameda, lugar privilegiado y de paso y de paseo, donde hasta los más perezosos pueden tener fácil pararse, hojear, tocar libros, comprarlos y sobre todo leerlos. Leer un libro es sin duda una de las experiencias más transformadoras que existen si uno elige bien, y yo creo que un libro es el mejor universo por el que viajar. Así que cualquier celebración es poca para todo lo que nos han dado a lo largo de la historia y lo que nos dan a cada uno de nosotros leer un libro, la experiencia de leer un libro. Como decía, Miguel Nieto ya tiene una larga vida profesional unida a la palabra oral y escrita, pero fue esa publicación literaria la que me impulsó a que fuera él quien celebrara este año con su pregón la Feria del Libro. Miguel es periodista y escritor, tiene una formación muy diversa, polifacética, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, estudió arquitectura, ciencias políticas y turismo, inició su vida profesional en Radio Cadena Española, siendo primero crítico cinematográfico. Luego fue director del Magazín de la Mañana durante 10 años, también subdirector de informativos de la misma cadena, ha sido corresponsal de la cadena de EFE, de El País, director jefe de informativos de la cadena SER Marbella, delegado de Diario Sur y columnista del Diario Sur de Marbella. En fin, una larga vida profesional como dentro de la radio y también de la prensa escrita. Es además de escritor y de periodista, un gran viajero, ha hecho expediciones a distintos sitios siempre con un cierto peligro, diría yo, aventurero, al Sáhara, al Amazonas, también submarinismo en Cuba. Es crítico gastronómico, jefe de la Academia del Vino de Marbella desde su fundación, crítico turístico, y yo ahora destacaría sobre todo en él su faceta literaria. No es que las columnas de prensa no sean en sí mismas una buena joya literaria muchas veces, si están bien escritas como con las que nos deleita Miguel Nieto desde hace mucho, pero realmente la publicación de esa primera experiencia literaria, de creación literaria en un libro, Malancolía, de relatos cortos, anuncia una brillante carrera como escritor, que espero que sea larga y espero que nos deleite pronto con un nuevo libro. Actualmente es colaborador de Onda Cero Marbella y también columnista en el Diario de Santiago. Creo que toda una gran carrera para merecer el honor de pregonar la Feria del Libro de Marbella de 2025. Tuya es la palabra, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya iba siendo hora. Por fin se ha hecho justicia. Teníais una deuda pendiente conmigo y ahora, 40 años después, vais a saldarla. ¿Cómo es posible que con lo que yo soy, con el magisterio
que me asiste, no me designarais antes para pregonar esta que llamáis feria? ¿Quién mejor que yo para ocupar este atril? ¿En qué cabeza cabe tamaño olvido? Pero aquí estoy, por fin cara a cara, y cómo no voy a hablar de mí, de mi historia, de mis logros, de mi excepcionalidad, aunque algo avanzado. Hablaré de mí, que es lo único que importa. Dejad que os cuente, porque creéis conocerme y a mí me parece que no lo suficiente. Y en esta mi feria no voy a desaprovechar la ocasión. Me avergüenza reconocer mi origen bastardo. Eso cuentan de mi nacimiento, del que poco se sabe porque ni fecha le ponen. Unos 6.000 años me echan. Yo, la verdad, tan viejo no me veo. En Mesopotamia, nací del barro, con aspecto de tablilla en la que grabaron signos que llamaron cuneiformes. Tuve un origen utilitario, cosas de dinero y de cosechas. Las leyes vinieron después. En aquellos tiempos aún no me bautizaron como libro. Los estudiosos estiman que al unir las tablillas ya me pude considerar libro. Ahora que peino hojas decrépitas, me lo creo poco. Ni se imaginan la de estudiosos que conozco que saben lo justito de las cosas que estudian. Gusté, que duda cabe, adelgacé como un junco, que alguna estimó infinito, y en Egipto nos mimaron ya que empezamos a ser multitud. Rollos de papiro del Nilo más manejables y, sobre todo, fáciles de transportar, aunque desplegarnos resultaba engorroso y nos ajábamos con facilidad. Fuimos tan valiosos que el faraón Ptolomeo prohibió exportar el papiro. A todos los rollos, que a veces hacíamos honor al nombre, nos quería para una biblioteca descomunal que contuviera la memoria del mundo. Hablamos del siglo II a.C. En Pérgamo no había juncos, pero sí cabras. Curtieron las pieles y durante siglos utilizaron el pergamino. Nos llamaron códices, que viajábamos con clérigos, demasiada ejaculatoria, estudiantes muertos de hambre o comerciantes, una buena pitanza. Bien es cierto que, por ejemplo, en Roma se carteaban con tablillas de cera que tenían la osadía de borrar, pero cayeron en desuso. Pronto fabricaron cuadernos de notas con pergamino y tapas de marfil, libritos de poesía ñoña. Me cuesta reconocer que nos compraban más por la belleza de las cubiertas que por los ripios. Convivimos un tiempo como rollos, guardados en cajas de madera, y pergaminos apilados como muertos. Con el pergamino eché los dientes, aunque mastiqué mucho papiro con sabor a fertilidad. Esta es la parte oficial de mi historia, pero si amusgo los ojos, el relato cambia. El papel lo creó un eunuco chino. Sabían escribir sobre bambú y seda, pero un tal Kai Lun inventó en el siglo II el papel con paños viejos, corteza de árboles y cáñamo, del lejano oriente a Samarcanda, o los chinos a cuestas, Egipto y a Occidente. Sorpréndanse, fuisteis el primer país en utilizar el papel. Mi hermano, el Misal de Silos, que tiene unos 1000 años, es el libro manuscrito más antiguo de Europa. Pero fue en el siglo XV cuando adquirí no ya mayoría de edad, sino madurez, gracias a Johannes Hans Fraser Sutherland zum, ya lo adivinan, Gutenberg, de tallar joyas a inventar los tipos móviles para la imprenta, una máquina que parecía una prensa de vino grasienta. Primero fui Biblia, con letra muy clara y precisa, sin ninguna falta, y que su eminencia, un tal cardenal Carvajal, habría podido leer sin esfuerzo y sin gafas. Las gafas, luego les cuento. Las imprentas proliferaron por toda Europa. Aquí llegó en 1472. Hasta el 1500 nos llamaron incunables. Una legión de 1500 tomos. A mí, aquella época de cuidada tipografía gótica como de manuscrito, me encantó. Pero aún más mi activismo animalista. Sí, no en vano, cada vez que me parían, dejaban de matar 200 ovejas.
¿Quién de ustedes puede decir lo mismo? Mucho verde, pero al final me reciclan en un tonel de esos azules. Aldo Manucio fue otro padre para mí. Con la caída de Constantinopla, los eruditos se trasladaron a Venecia. Necesitaba ediciones manejables de los clásicos para la docencia. Ni Corto ni Pigro aprendió la técnica y se volvió loco editando. Nunca fuimos tan hermosos ni auténticos gracias a los manuscritos originales en griego y en latín. ¡Qué placer! Idénticos como clones en tacadas de a 1000 ejemplares. Llegó la filigrana sabia de los monasterios, pero en el 16 caí en el tumulto con incontables editores de cualquier cosa. Nos jibarizaron para meternos en zurrones. Casi me muero de la peste y la cochambre, pero la moda, se dice así, ¿no? La moda era vestirnos de perdularios impresos de aquella manera. De códice, casi sin enterarme, pasé a folletín y pliego de cordel. Crecimos y crecimos, nos contaron y cantaron una vida azarosa. Una pirueta. Dejad que os cuente lo del pingüino que se me cruzó en época de ascensores lentos. En 1935, el editor Allen Lane pasó un fin de semana con Agatha Christie. Doy por supuesto que conocen a la señora. De vuelta a Londres, no encontró nada interesante que leer en la estación de tren y se le ocurrió que sería buena cosa editarnos de bolsillo y con calidad. ¿Por qué no?, se dijo y me dije. Y así lo hizo, los mejores autores vestidos con cubiertas de vivos colores. Nos podían vender hasta en estancos. Lane buscaba nombre para aquella colección. Amante de los animales como soy, le sugerí, el azul es otra de mis debilidades, el delfín y la marsopa, a los que le tengo especial cariño. Pero en un rasgo de inspiración antártica se decantó por un pingüino. Así nacimos los Penguin Books, a 6 peniques el pingüino, sin diéresis ni ascensor. Nos colocó en los almacenes Woolworths. El jefe no nos quería ni regalados, pero llegó por casualidad su señora con unos collares de perlas del cuerpo 42 y le fascinó la idea. ¿Por qué no tratar los libros como objetos cotidianos, tan necesarios y tan accesibles como los calcetines y el té? Y así fue. Penguin nos puso al alcance de todos en cualquier sitio del mundo. Ajustarme a los bolsillos marcó un hito en mi existencia. Hablando de existencia, ¿a ustedes les han leído cuentos? Yo no tuve esa suerte, nací mesopotámico y soso. Antes que la palabra escrita estuvo la palabra hablada, la magia de la palabra contada. Una sociedad puede existir sin escribir, pero no sin leer. Y leísteis antes de saber que leíais. O descifrar el mundo y sus signos no es leer. ¿Aprendisteis a leer los cielos para interpretar el tiempo que vendría? A leer el comportamiento de los animales por la cuenta que os traía cazarlos. A la luna y el sol para la siembra. Los rostros, como el de los niños, os sugieren emociones. Hoy vuestros astrónomos leen las estrellas y el pescador hunde la mano en el mar para adivinar si habrá pesca según las corrientes y la temperatura del agua. Ahora, con el mar como un caldero, están tan jodidos como los brujos chinos que se aventuraban a leer el destino en caparazones de tortuga. Hasta os atrevéis a leer los amaneceres y los ocasos para saber quién se acordará de vosotros cuando hayáis muerto. Leer para entender, leer para saber. El hombre siempre ha leído el mundo. Aprender a leer es todo un rito. Los judíos untaban con miel los versículos que los niños leían y lamían. Las lecturas públicas en Roma eran comunes y hasta el posadero del Quijote refiere: cuando es tiempo de la siega se recogen aquí las fiestas muchos segadores y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de 30 y estámosle escuchando con tanto gusto que quitan 1000 canas. San Benito nos introdujo en la vida monástica. A la hora de la comida de los hermanos siempre se leerá.
Deberá respetarse el silencio más completo en la mesa, de manera que no se oiga susurro ni voz alguna, salvo la del lector. En la Edad Media convivíamos con muchos analfabetos y éramos pocos y caros. Más fácil oírnos que poseernos. Las baladas y los cuentos legendarios poblaron los caminos. El latín se convierte en un obstáculo. Dante, con la Divina Comedia, a mí la verdad se me hace mucha elipse, lee el primero en lengua vulgar. Fernando de Rojas animaba con su Celestina, cuando 10 personas se juntaren a oír esta comedia. Molière leía a su criada, mas el 19 es punto y aparte. En la familia Austen se leían entre ellos y Eliot declamaba como si maldijera. Stevenson no quiso leer hasta los 7 años enganchado a que le narraran. Pero si hay un prototipo de autor-lector, es sin duda Charles Dickens. Al final de su vida hizo una gira de 80 lecturas en 40 ciudades. No le hacía ascos a nada. Montaba sesiones hasta en almacenes y balnearios. Parece como si las novelas hablaran a través de él, decían. Las publicó en folletines, como tantos otros. Dumas, Flaubert, Balzac, Salgari. ¿Cómo de gorojos andan? Que les veo un poco... Bueno, me aguantan, ¿no? Bueno. La lectura es la apoteosis de la escritura, que empezó con mis compadres los escribas mesopotámicos. Los escribas, los hoy escribidores. No hay nada como ser libro para ser olvidadizo. Manejaban el estilete y el dibujo. No solo escribían, sino que monopolizaron la lectura de los documentos. Saber leer y escribir era un arma poderosa. Conservo una imagen tierna de los primeros escribas. Adoraban a los pájaros. Cuando sus tablillas de arcilla estaban blandas, al posarse con las patas dejaban marcas que se parecían a sus signos. Creían que escribían el pensamiento de los dioses y se pasaron toda la vida intentando descifrarlo. No tuvieron el talento de Champollion, que no necesitó ser ornitólogo. Pero escribas, antes de que yo llegara a América hecho papel, hubo mucho antes, aztecas y mayas. Y en China ni les cuento. ¿Y qué sería de mí sin las bibliotecas? Imprescindibles en toda civilización. Dejad que os cuente. Alejandro Magno marca los límites de la muralla de su ciudad con líneas de grano que se comen los pájaros. Buen augurio, le dicen. Alejandría será una ciudad rica en gentes venidas de fuera que traerán prosperidad. Y así fue. Todo se escribía. Alquilar tierras, comprar lentejas, préstamos, soldadas. La producción de documentos fue tal que hubo que buscar dónde guardarlos. Antes, Asurbanipal creó la primera biblioteca pública en Nínive y en Egipto precedieron a la de Alejandría las de Tebas, Menfis y El Cairo, que fue arrasada. La de Alejandría tuvo aspiraciones elevadas como templo del saber. Albergó 700.000 manuscritos. Calímaco inventó allí el orden alfabético. Pérgamo tuvo la suya, aunque sus 200.000 volúmenes acabaron en manos de Cleopatra como regalo de Marco Antonio. Eso es un regalo, y no el pedrusco de Richard Barton a la Taylor. En Atenas, cada templo y cada escuela filosófica tenía la suya. La de Aristóteles se escondió en ánforas que descubrió un soldado y rapiñaron enterita para Roma. Adriano, en un detalle reparador, creó otra junto al Partenón. La red de bibliotecas públicas romanas decayó con la Edad Media. Monasterios y abadías custodiaron el legado cultural de Occidente. También, claro, los musulmanes, de cuyas traducciones os llegaron mis clásicos. En la España islámica había 60 bibliotecas. Córdoba, espléndida, con unos 500.000 libros. Pero, para delirio de biblioteca, la del visir Qasim Ismael, que se la llevaba a cuestas. Bueno, a las cuestas de 400 camellos, unos 117.000 volúmenes que los dromedarios marchaban en fila por orden alfabético y a cada rienda un bibliotecario. Surgen grandes bibliotecas privadas como la de Cosme de Médicis, que funda en 1444, la que puede considerarse la primera pública moderna, 10 millones de ejemplares. En la católica del Papa Dámaso, poco autor pagano había. La Biblioteca Nacional de París me cae simpática. La sección de literatura erótica se llama Infierno. Apollinaire me Costa está encantado. La de Washington, con 100.000,
con 100 millones de piezas, efectivo, dirían ahora, es la más célebre, aunque la de Moscú es la más numerosa. No me imagino a Trump preocupado por mojarle la oreja a Putin en este campo. Y en Japón tienen una donde dormir en los estantes y, bueno, ya sí tenéis cara de gorgojo, pero en fin. Tentado he estado de darles mi opinión sobre mis escritores y textos preferidos. ¿Serviría de algo pontificar sobre los genios y villanos que albergo? Mejor me sacan de dudas ustedes, mis lectores. ¿Conocen a Ryoki Inoue? Pues es el escritor más prolífico del mundo, con más de 1 millar de novelas. ¿Cuál es el más conocido? Ustedes, bueno, sus estadísticas me contestan que Shakespeare. El más leído también, con 2.000 millones de copias. Algo no me cuadra. Pregunto, ¿cuál es el mayor exponente de la literatura? Cervantes. Bueno, vamos mejor. ¿Y el de más éxito? Homero. Pase. El más sabio, me sorprendéis, Calderón de la Barca. Famosos, Joyce, Kafka y Stephen King. Vaya. El escritor más traducido, Agatha Christie, con más de 100 idiomas. Empiezo a mosquearme. Y me aparece el cuento. El cuento más leído del mundo es El Quijote. ¿El cuento? ¿Han dicho cuento? Alucino. Por ahí sí que no paso. No sé a qué juega la inteligencia artificial o vuestros algoritmos, pero el inmenso Don Quijote de la Mancha, la obra del genial Miguel de Cervantes, ya se lo certifico yo, es el libro no religioso más vendido, editado, traducido y a fuer que sí, querido Sancho Pardíez, que puedo y debo decirlo, el más leído del mundo. Le siguen las citas de Mao Zedong, pero ya se habrán dado cuenta que los chinos juegan en otra división, y como la Biblia, que está en la Liga Celestial. ¿Y ese empeño por quemarme? Más allá de censurarme las llamas, las gentes analfabetas son más fáciles de domeñar. Los libros acabamos con los tiranos. Los tiranos lo saben. A las tablillas nos destruían a martillazos. Con los papiros, los códices y el papel hizo falta el fuego. Siempre con ansias purificadoras, ¿no te jode? Las hogueras no conocieron latitudes, ni meridianos, ni épocas. Las obras de Protágoras las calcinaron en Atenas en el 411 a.C. El emperador chino Shi Huangdi arrasó con todos los que habitábamos en su imperio. Los macabeos quemaron a conciencia la biblioteca judía de Jerusalén. Diocleciano la emprendió con los textos cristianos y Goebbels babeó mandándonos a 20.000 a la pira. Obscenidades nos llamó. Todo debía quedar reducido a cenizas para que alzara el vuelo el fénix del nuevo espíritu. Disculpen, tengo que parar, supongo que lo entenderán. Tengo que hidratarme los párrafos porque si no... Creo que queda un poco, No. Censura, sí. El Tribunal del Santo Oficio, vulgo Inquisición, creó en 1559 su índice de libros prohibidos que tanto quebranto me ha procurado. Los chinos, siempre aparecen los chinos, también tenían el suyo. En el siglo XV prohibieron un superventas titulado Historias viejas y nuevas, amenazante título, porque distraía del estudio de Confucio. En las entonces colonias americanas se prohibió enseñar a los negros. En Cuba, en las fábricas de tabaco, pagaban entre todos a un lector. Fue cosa del Sindicato Sociedad de Ayuda Mutua para Honestos Trabajadores y Jornaleros. Toma nombre. Fuente de eterna amistad y gran entretenimiento es lo que éramos. Al año se acabó. Lecturas subversivas. Pero los exiliados nos recuperaron en las tabacaleras de Estados Unidos. El Conde de Montecristo se leyó allí. Pinochet, otro adalid de la libertad, prohibió El Quijote, un alegato en defensa de la libertad personal. ¿Se dio cuenta? Sí, vaya ojo clínico que tuvo. Libros perversos, lectores perversos, censores a porrillo. Lo dejo, pero que conste que a quien más odio es al soldado de Julio César que nos quemó en Alejandría. He tenido suerte, vivo para contarlo.
Tengo asumido que me volverán a quemar, a prohibir, a silenciar, porque alguien habrá que intente sepultar las ideas, el saber, la imaginación. Soy subversivo, pero no se preocupen por mí. Siempre renazco. Deberían saberlo, esos malnacidos. Es que las adoro. ¿Qué sería de nosotros sin este invento? ¿Cuántos libros ganados para la luz desde que aparecieron? Si hay un artilugio asociado a nuestro saber, son las gafas. No se ponen de acuerdo sobre quién las inventó, pero sí de cómo eran. 2 cristales redondos con una gruesa montura de madera y una bisagra para sujetarlas a la nariz. Sin patillas. Parece que fue en Venecia, donde el gremio de cristaleros sabía pulir lentes gordas y pesadas, como de rompetechos. También se atribuyen a Bacon, pero por su conocimiento del microscopio árabe. Si me piden mi opinión, yo creo que las inventaron, adivinan, ¿no? Los chinos, que ya tenían la lupa y hasta gafas ahumadas que usaban los jueces para ocultar su mirada en los tribunales. Pero parece que fue en Venecia donde el gremio con las gafas se acabó el suplicio de los monjes que se dejaban las córneas en un entorno de penumbra. Se quejaban hasta en mis márgenes. Tarea penosa, apaga la luz de los ojos, dobla la espalda, aplasta vísceras y costillas, lleva el dolor a los riñones y fatiga a la totalidad del cuerpo. Caras. Su abaratamiento fue parejo a la edición de la Biblia de Gutenberg. Con más gafas y más lectores se nos editaba más. Hasta los buhoneros ingleses vendían esos lentes baratos del continente. Las gafas se han convertido en su símbolo, mis queridos lectores. Se asocian a los intelectuales, a los eruditos, aunque también sirvieron para escarnecer. Yo mismo albergué, no sin disgusto, grabados de burros con gafas. Mala cosa, pero no tanto como en Camboya, donde Pol Pot asesinaba a quien las llevara porque constituían un peligro. Sabían leer. ¿Y Marbella? ¿Y Marbella? Dejad que os cuente y me ponga nostálgico. Tengo mi corazoncito, evidentemente, de papel. Con el sonido que hacen las nubes al caer, me descolgué hace 40 años en la primera Feria del Libro de Marbella. En la Alameda, sí, donde siempre, alborozado y con una frondosa patulea de compañeros. No lo olvidaré. Fue un 28 de mayo. Se respiraba un ambiente festivo. Nos mojamos, pero poco importó a los 24 expositores, sí, 24, que acudieron a la convocatoria de una delegación de cultura que con la democracia recién conquistada reventaba costuras. La dirigía García Conde, un rojo que se decía entonces. La población nos recibió encantada, los colegios también. No se habían visto en otra así, olíamos a nuevo. Los escolares venían como de excursión, felices. Hacía fresco y casi me constipo, pero aguanté a lomo firme, guarecido por plásticos. El mal tiempo no deslució la feria, enfocada más como acto cultural que comercial. La población nos reivindicó como lo que somos, libros fértiles y libres, al alcance de todos. Por el Museo Municipal, sí, no se asombren, esta ciudad tuvo un museo. Pasaron Aranguren, Castilla del Pino, Gibson y Rosa Montero, que me cayó muy maja. Librerías y libreros ahí siguen, 40 años después, en el mismo sitio y con las mismas ganas, quizá más, que son menos. Una feria que también es trinchera para aguerridos, para estos locos que me miman y me sostienen. Sin ellos no existiría y sin ellos quedaríais inermes, de seguro desconsolados. Mi homenaje a Alfaqueque, Bookmerang, Caracuel, De Libros, Excalibur, Contiki, Rai Comics y Ediciones Algorfa. Son unos valientes en un oficio, en el alambre. Y en el equilibrio de la pluma, escritores que presentarán sus obras y les firmarán dedicatorias sentidas, como las voces de narradores, trovadores, cuentacuentos y teatreros que asombrarán a los niños mostrando los mundos que encierro, esos vastos, infinitos por explorar. Leer para vivir, decía Flaubert. Me habéis dejado que os cuente y es justo que me ofrezca sin reservas. Palpadme,
Oledme, desentrañadme, dejad que estalle en vuestras cabezas y por unos días alejaros del ruido y de la furia. Dejaros llevar por el entusiasmo de la letra y la palabra. Quiero pervivir en vuestros corazones y en vuestra memoria, que es la mía. Navegad a lomos de mis héroes y pensadores, de mis paisajes y sucesos, de mis llantos y alegrías, de mis gentes y sus anhelos, de mis preguntas sin respuesta. Zamulliros en el reino de la duda, que es lo único certero. Gozadme como si os fuera la vida en ello, porque no hay nada como un libro abierto para mitigar zozobras. Ahora que estoy tan cerca de la Alameda es la ocasión. Miles de títulos y autores os esperan. Explorad las casetas, hablad con vuestros libreros, dejad que os aconsejen, darles ánimo y gracias eternas por un oficio que anhela eternidad. Reivindicarlos y reivindicadme. Y por cierto, si os topáis con un tal Miguel Nieto, un jubilado tribulete que ahora me pretende darle recuerdos míos, y no le hagáis mucho caso. Habla demasiado y escribe como Sísifo le dio a entender. Poco más, quizás un brindis. Alzo mis lentes remachadas, mis quevedos, mis antiparras, mis anteojos, mis gafas, por los libros por descubrir, por los libros por leer, por los libros por escribir y por los libros por volar. Muchas gracias. Me sean letra y vivos. Gracias.